Hola, hoy vamos a comenzar a ver la segunda parte de los temas de lógica. Les quería recomendar, antes de avanzar con esta clase, que tengan vista la primera parte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hayan podido seguir la clase teórica, que hayan podido leer la bibliografía, que hayan podido resolver los ejercicios propuestos en el campus. Si aún no lo hicieron, tómense su tiempo, háganlo y recién avancen con esta segunda parte. Cuando estén listos, comenzamos. Bueno, en la clase de hoy nos vamos a ocupar del tema relación entre validez y verdad. Les recomiendo que presten atención a este tema y que traten de profundizar un poquito sobre esta cuestión porque vuelve a aparecer más adelante en el cuatrimestre. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar, les propongo que retomemos dos cuestiones que vimos la clase pasada y que tenemos que tener muy en claro. En primer lugar, recordemos que ya sabemos que la verdad es una propiedad de las proposiciones, que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Que una proposición es verdadera cuando se corresponde con la realidad y es falsa cuando no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, en Temayquén hay un hipopótamo es una proposición verdadera. En Temayquén hay un hipopótamo volador es una proposición falsa. La clase pasada también definimos validez y dejamos muy en claro que no tenía sentido preguntarse si un razonamiento era verdadero o falso, porque un razonamiento tiene varios enunciados y algunos de ellos podrán ser verdaderos y otros podrán ser falsos. La pregunta que tiene sentido dirigirle a un razonamiento es si este es válido o es inválido, si es correcto o es incorrecto, si está bien construido o está mal construido. Y la respuesta era la siguiente: un razonamiento es válido cuando su conclusión se desprende de las premisas con necesariedad o con certeza. Vamos a tomar como punto de partida un ejemplo. Nuestro ejemplo dice así: todos los porteños son argentinos, primera premisa. Segunda premisa, todos los argentinos son latinoamericanos, por lo tanto, todos los porteños son latinoamericanos. Ahora, podemos preguntarnos si las proposiciones que componen este razonamiento son verdaderas o falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me hago la pregunta acerca de la verdad, voy a tener que dirigírsela a cada uno de estos enunciados. Voy a tener que responder a esa pregunta 3 veces y puedo obtener 3 respuestas diferentes. Por ejemplo, puedo preguntarme si la proposición todos los porteños son argentinos es verdadera o falsa. Sí, entendiendo que porteños son todas aquellas personas que nacieron en Capital Federal, ¿no? Para no tener problemas, puedo establecer que esa proposición es verdadera. Luego, en forma independiente, puedo preguntarme si es cierto que todos los argentinos son latinoamericanos. Puedo preguntarme si esta proposición es verdadera o falsa. Voy a responder que esta proposición es verdadera, porque efectivamente todos los argentinos somos latinoamericanos. Y finalmente tengo otra proposición que afirma que todos los porteños son latinoamericanos. Me pregunto si esta proposición es verdadera o falsa y respondo que es verdadera. En este caso, todas las proposiciones que figuran en este razonamiento son verdaderas. Bien, ahora, para continuar, voy a hacer otra pregunta diferente. Voy a preguntarme si este razonamiento con el cual estamos trabajando es un razonamiento válido o es un razonamiento inválido. Ahora esta pregunta entonces está dirigida al razonamiento y voy a tener que prestar atención a la estructura del razonamiento, a la forma en la cual este razonamiento está conformado. Es decir, tengo que recordar la definición de validez. Voy a
sostener que el razonamiento es válido si la conclusión se desprende con certeza a partir de las premisas. Es decir, si yo acepto que todos los porteños son argentinos y acepto que todos los argentinos son latinoamericanos, tengo que aceptar necesariamente que todos los porteños son latinoamericanos. Aquí la conclusión se desprende con certeza a partir de las premisas. Y el razonamiento es válido. Bien, ahora fíjense que para saber si un razonamiento es válido o es inválido, debemos concentrarnos en la forma, en la estructura de ese razonamiento. Y muchas veces el contenido del razonamiento, es decir, la información que contienen los enunciados, pueden confundirnos. Entonces, los lógicos lo que nos proponen es que de diversas maneras nosotros tratemos de extraer la forma de un razonamiento, su estructura, y nos desentendamos del contenido. Una manera es esta, hay muchas otras. Esta es adecuada para trabajar con este razonamiento que nosotros tenemos en pantalla. Por ejemplo, yo podría deshacerme del contenido de esta forma, reemplazando la primera premisa por esta. Todo A es B. Todo porteño es argentino. La segunda premisa la reemplazo por todo B es C. Todo argentino es latinoamericano. Por lo tanto, mi conclusión va a ser todo A es C. Todo porteño es latinoamericano. Ahora, si yo tengo enfrente esta forma, puedo darme cuenta de una forma mucho más clara, de una manera mucho más clara, si el razonamiento es válido o es inválido. ¿Por qué? Porque el contenido ya no me confunde. Supongamos que yo me encuentro con esta forma de razonamiento, pero el contenido ya no me habla de porteños y argentinos. El contenido podría ser este. Todo chino es alemán, todo alemán es latinoamericano, por lo tanto todo chino es latinoamericano. El contenido puede llegar a mí a confundirme. Por lo tanto, si yo extraigo la forma de ese razonamiento, me desentiendo del contenido y puedo concentrarme en analizar si el razonamiento es correcto o es incorrecto, dándole prioridad a la atención de la estructura del razonamiento, es decir, a la manera en la cual está armado el razonamiento. Supongamos que a esta altura del partido yo veo esta forma de razonamiento y también me confunde, digamos, no logro darme cuenta porque ya estoy embotado y no me doy cuenta si este razonamiento es correcto o incorrecto. Bueno, puedo ayudarme con un pequeño grafiquito. Entonces, aquí en este grafiquito establezco que todos los A pertenecen al conjunto de los B, que todos los B pertenecen al conjunto de los C, y observando el gráfico me doy cuenta que puedo afirmar con certeza que todos los A pertenecen al conjunto de los C, y que por lo tanto la conclusión puede desprenderse con certeza a partir de las premisas y que el razonamiento es válido. Bueno, veamos ahora este segundo ejemplo de razonamiento. Todos los porteños son alemanes, todos los alemanes son chinos, todos los porteños son chinos. Podríamos nosotros hacernos la pregunta de la verdad. Bien, si queremos hacernos esa pregunta, tenemos que dirigirla, como ya dijimos varias veces, a cada uno de los enunciados. ¿Tiene sentido preguntarme si todos los porteños son alemanes? ¿Es un enunciado verdadero o es falso? Respuesta, es falso. Todos los alemanes son chinos, es un enunciado falso. Todos los porteños son chinos, es un enunciado falso. Repetimos, no tiene sentido preguntarse si el razonamiento es verdadero o falso. Ahora bien, voy a hacerme la pregunta acerca de la validez y la voy a dirigir al razonamiento. Voy a preguntarme si este razonamiento es válido o es inválido. Es decir, me voy a preguntar si tiene una forma válida, con independencia de su contenido. Y este razonamiento, como podemos ver, es un razonamiento válido. Comparte la misma forma que el ejemplo anterior. Yo puedo usar ese esquemita que utilizamos recién y entonces reemplazar porteños por A, alemanes por B, chinos por C.
todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C. El razonamiento es válido, comparte la misma forma, aunque tiene otro contenido. Veamos ahora un tercer ejemplo. Todos los porteños son alemanes, todos los alemanes son argentinos, todos los porteños son argentinos. Podríamos preguntarnos si las proposiciones son verdaderas o falsas. En este caso, todos los porteños son alemanes es falsa, todos los alemanes son argentinos es falsa y todos los porteños son argentinos es verdadera. Ahora vamos a preguntarnos por la validez de este razonamiento. Ya nos desentendemos de su contenido y del valor de verdad de los enunciados que lo componen y nos concentramos en la estructura. Y este razonamiento ustedes podrán ver que comparte la misma forma que los razonamientos anteriores, es decir, todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C. Nuestro razonamiento es válido y el contenido no tiene por qué confundirnos. Retomemos. Si nos perdimos, entonces aquí tenemos una anotación que nos permite recuperar la forma, la estructura del razonamiento, desentendiéndonos del contenido, y teníamos un grafiquito que nos ayudaba. De esta manera, entonces, ¿qué fuimos descubriendo? Que los razonamientos del caso 1, 2 y 3 son diferentes ejemplos de la misma forma, que comparten esta misma forma que tenemos ahora en pantalla y que por lo tanto son razonamientos válidos que permiten desprender la conclusión con certeza a partir de las premisas con independencia del contenido de los enunciados que lo componen. Estos tres casos de razonamientos que acabamos de ver son tres casos de razonamientos que comparten una misma forma válida. Vamos a agregar ahora otro dato. Esta forma de razonamiento que acabamos de ver, como es una forma válida, no tiene contraejemplo. ¿Qué significa esto? Yo puedo tomar esa forma de razonamiento y llenarla con contenido. Y podría jugar así indefinidamente, ¿no? Hay infinitos ejemplos de una forma de razonamiento, pero una forma de razonamiento válido no tiene contraejemplo. ¿Qué significa esto? Que no existe un ejemplo para una forma de razonamiento válido que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. La forma válida garantiza la herencia de la verdad, desde las premisas hasta la conclusión. ¿Esto qué significa? Que si un razonamiento es válido, si sus premisas fueran verdaderas, su conclusión necesariamente es verdadera. Yo les propongo ahora entonces que, tomando la definición de contraejemplo, tomen esta forma válida e intenten, con la ayuda de la diapositiva que sigue, buscar un contraejemplo. Tómense el trabajo de tratar de llenar esas premisas con contenido verdadero y van a ver que en tanto la forma es válida, es imposible derivar una conclusión falsa. Por lo tanto, una forma de saber si este razonamiento es válido o es inválido es buscar el contraejemplo. ¿Qué significa esto? Extraer la forma del razonamiento, ya sabemos hacerlo, y tratar de llenar esta forma con contenido, es decir, buscar un ejemplo, como hicimos en los casos anteriores. Pero buscar un ejemplo que cumpla estas características, que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Van a notar ustedes que cuando nosotros hacemos este esfuerzo, llenamos las premisas con contenido de tal manera que conseguir premisas verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. En tanto el razonamiento sea válido, si nosotros nos tomamos el trabajo de cargar estas premisas con información verdadera, la conclusión necesariamente es verdadera. Por lo tanto, este caso, premisas verdaderas y conclusión falsa, no existe cuando el razonamiento es válido. Bueno, entonces, en síntesis, las formas válidas no tienen contraejemplo.
Las formas inválidas sí tienen contraejemplo. Vamos a comenzar a trabajar ahora con otra lista de razonamientos. En primer lugar, vamos a leer este razonamiento. Todos los argentinos son latinoamericanos, todos los uruguayos son latinoamericanos, todos los argentinos son uruguayos. Nos damos cuenta que las premisas de este razonamiento son verdaderas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, hemos encontrado el contraejemplo. Si el razonamiento tiene contraejemplo, entonces es inválido. Pero vamos a concentrarnos ahora en la forma del razonamiento, desentendiéndonos de su contenido. La forma de este nuevo razonamiento sería: todo A es B, todo C es B, por lo tanto, todo A es C. Si la forma también nos genera confusión, podemos ayudarnos con el gráfico. Aquí nos estaría quedando claro que todos los A pertenecen al conjunto de los B, que todos los C pertenecen al conjunto de los B, pero de ninguna manera yo podría establecer con certeza que todos los A pertenecen al conjunto de los C. Podría ser que sí o podría ser que no. Por lo tanto, ahora tengo muy en claro que este razonamiento tiene una forma inválida y que lo que tengo aquí en pantalla es un contraejemplo. Es decir, un ejemplo de razonamiento con premisas verdaderas y conclusión falsa. Los razonamientos inválidos sí tienen contraejemplo. Veamos ahora un segundo ejemplo que comparte la misma forma que el ejemplo anterior. Todos los porteños son chinos, todos los salteños son chinos, todos los porteños son salteños. Mírenlo con detenimiento y se van a dar cuenta que todas las proposiciones que componen este razonamiento son falsas. Veamos ahora qué ocurre con la estructura o la forma del razonamiento. Este razonamiento es inválido, comparte la misma forma que el razonamiento anterior. Aquí tenemos otro ejemplo de la misma forma con premisas falsas y conclusión verdadera. Y para avanzar más rápidamente, como ya sabemos que comparte la misma forma, es inválido. Por último, prestemos un poquito más de atención a este último caso. Todos los porteños son latinoamericanos, todos los argentinos son latinoamericanos, por lo tanto, todos los porteños son argentinos. Todas las proposiciones que conforman este razonamiento son verdaderas. Sin embargo, este cuarto ejemplo comparte la misma forma de los ejemplos anteriores. Sigue siendo un razonamiento inválido, aunque tenga todos sus enunciados verdaderos. Bueno, ahora les propongo que tomen ese ejercicio que iban a preparar para la clase de hoy, ya corregido con todas las aclaraciones que fuimos haciendo en este rato, y que organicemos la información que obtuvimos. Fíjense que la primera lista de razonamientos compartían la misma forma, por lo tanto eran todos razonamientos válidos. Y allí encontramos tres casos. El primer caso tenía premisas verdaderas y conclusión verdadera. Después encontramos un caso con premisas falsas y conclusión falsa, y otro caso con premisas falsas y conclusión verdadera. El caso 4 no lo encontramos porque no existe. Porque si un razonamiento es válido, no puede darse el caso que teniendo premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. Bien, ¿y qué pasa del otro lado del cuadro? En la segunda lista de razonamientos vimos varios ejemplos que compartían una misma forma. Esa forma era una forma inválida. Y sin embargo, encontramos que había un ejemplo con premisas verdaderas y conclusión verdadera, otro ejemplo con premisas falsas y conclusión falsa, otro ejemplo con premisas falsas y conclusión verdadera, y otro ejemplo con premisas verdaderas y conclusión falsa. Por lo tanto, esta forma es inválida y sí tiene contraejemplo. Les recomiendo que presten mucha atención al cuadro que acabamos de ver y que revisen los ejemplos. Tenemos un ejemplo para cada caso, para que no se genere confusión. Vamos a ver ahora la relación entre validez y verdad. Vamos a retomar el tema.
Cuando un razonamiento es válido, si sus premisas son verdaderas, su conclusión también lo es. Dicho de otra manera, que por ahí es más fácil de recordar, el valor de verdad de las premisas se transmite hasta la conclusión. Por lo tanto, no puede darse el caso que teniendo premisas verdaderas, su conclusión sea falsa cuando un razonamiento es válido. Hay una metáfora que a veces sirve para poner en claro muy rápidamente esta cuestión de la relación entre verdad y validez. Podríamos comparar a los razonamientos válidos con máquinas que funcionan correctamente. Sin embargo, esta máquina en el manual solamente nos garantiza conservar la verdad. ¿Qué significa esto? Que si yo me tomo el trabajo de cargar esa máquina con información verdadera, la máquina me garantiza que voy a obtener una conclusión verdadera. Pero lo único que me garantiza la máquina es que si yo la cargo con verdad, voy a obtener una conclusión verdadera. Si yo cargo a esa máquina con falsedad, la máquina no garantiza absolutamente nada. Puedo obtener una conclusión tanto verdadera como falsa. Podría ahora yo suponer que los razonamientos válidos son máquinas que funcionan incorrectamente, por lo tanto no garantizan absolutamente nada. Yo me puedo tomar el trabajo de cargar ese razonamiento con premisas verdaderas y puedo obtener conclusiones verdaderas o falsas. Y puedo tomarme el trabajo de cargar ese razonamiento con premisas falsas y puedo obtener conclusiones verdaderas o falsas. Los razonamientos inválidos son máquinas que funcionan incorrectamente y por lo tanto no garantizan absolutamente nada. Repasemos entonces. Cuando un razonamiento es válido, estoy hablando solamente de los razonamientos válidos. Si sus premisas fueran verdaderas, su conclusión necesariamente es verdadera. A ver, lo revisamos por última vez. Decíamos que los razonamientos válidos permiten la conservación de la verdad. Cuando un razonamiento es válido, prestemos atención a esto, estamos hablando solamente de los razonamientos válidos. Si sus premisas fueran verdaderas, ¿esto qué significa? Que un razonamiento puede ser válido y no tener premisas verdaderas. Si yo estoy frente a un razonamiento válido y además se diera el caso que las premisas fueran verdaderas, tengo la garantía de que la conclusión necesariamente es verdadera. Bueno, espero que les haya servido la clase y antes de terminar, les dejamos aquí algunas preguntas como para que vayan respondiendo mientras repasan.